señora legisladora. Legisladora Vilche, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La verdad es que para anticipar nuestro voto vamos a acordar con la creación de esta comisión, pero tenemos que lamentar que esta comisión llega tarde, que la creación de esta comisión llega muy tarde, porque el año pasado, cuando salía a la luz el escalofriante caso de Paola Acosta y del asesinato de Paola Acosta, en este recinto se abrió un debate que nuestra compañera Cintia Frencia planteó, y ahí se planteó también la propuesta de la creación de una comisión. Pasaron 9 meses, y en esos 9 meses fueron asesinadas todas las mujeres que se mencionaban recién. Después de Paola Acosta, le tocó el caso a Liz Loyola, le tocó el caso a Nadia Oviedo y todas las compañeras que vinieron en el 2015. Y es triste que esto se dé nuevamente en el marco de una gran movilización nacional que surge de la bronca y de la indignación de miles y centenares de miles de mujeres que tenemos que decir, lamentablemente, que no queremos a ni una menos entre nosotras. Porque una vez más, desde los parlamentos, desde las legislaturas, desde el poder político nacional, provincial, municipal, en todos los órdenes, se llega tarde. Hay una ley, que es la Ley Nacional 26.485, a la cual esta provincia todavía no está adherida. Hemos planteado hoy en labor parlamentaria la necesidad urgente de que como medida mínima se adhiera a una ley que plantea que la violencia no es solo el femicidio, que la violencia no es solamente el golpe, que la violencia no es solamente el ataque psicológico o el maltrato psicológico, sino que incluye otras cientos de formas de violencia. Entonces, a aquellos que hoy se sacan la foto con el cartel y dicen ni una menos, y a todos aquellos que hoy tienen en sus bancas el cartel que dice ni una menos, tenemos que decir y tenemos que ser claros de que hay responsabilidades políticas. Hay responsabilidades políticas de todos aquellos, tanto que están a cargo de los gobiernos y que están en estas bancas, como aquellos que se presentan como candidatos. Porque cuando el macrismo, por ejemplo, el año pasado lanza una campaña tratando de prevenir el contagio del VIH-Sida y en su imagen utiliza la vagina de una mujer con una cremallera, demuestra no solo los prejuicios retrógrados sobre los cuales se basa, y ahí quedó muy claro, sino también la alianza estratégica que tiene con los sectores más reaccionarios de la Iglesia, con los sectores más conservadores de la sociedad, que justamente porque aquí se hablaba de prejuicios y de estereotipos, nos obligan a que el placer esté totalmente ligado a la reproducción. Es decir, no hay posibilidad del ejercicio de una sexualidad libre según ese concepto. Cuando vemos en los tweets del día de hoy de Cristina Fernández de Kirchner convocando al Ni Una Menos y vemos que sus funcionarios salen a adherir en estos días a la consigna de Ni Una Menos, cuando los ministros de Educación se sacan la foto con el cartel Ni Una Menos y hay una ley de educación sexual integral que está votada desde el 2006 y que no ha sido y no se aplica en todas las provincias, y cuando esos ministros se comprometen a que se van a aplicar e implementar contenidos mínimos en la educación, en el sistema educativo, que tienen que ver con la violencia machista, decimos que estamos en 2015 y que hay una responsabilidad. Cristina Fernández de Kirchner jamás habló
del problema de la violencia machista y del problema de los femicidios. Entonces ahora, en buena hora que reconozcan que hay una problemática profunda, que nosotros venimos denunciando desde hace muchísimos años, venimos planteando medidas urgentes desde hace muchísimos años y venimos exigiendo políticas públicas que requieren una intervención directa del Estado en todos sus órdenes, que requiere atacar determinadas partidas presupuestarias y direccionarlas en el sentido de defender los derechos de las mujeres. Porque no podemos obviar, además de los datos del presupuesto provincial que señalaba la legisladora que me antecedió en la palabra, tenemos que hablar de los datos del presupuesto nacional, entre los cuales, por ejemplo, contamos que la partida presupuestaria destinada a la refacción, la remodelación y el sostenimiento de capillas e iglesias es de 652 millones, mientras la partida presupuestaria destinada a el sector, a la Secretaría que tiene que aplicar la Ley de Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres es de 16 millones, 40 veces menos. Tenemos que decir claramente que hay responsabilidades políticas. Lo mismo en el caso de Aguad, bueno, el radicalismo. Tenemos que diferir claramente con el hecho de que, amén de que haya algunos o algunas legisladores que presenten proyectos, sus principales representantes políticos tienen alianza con sectores del macrismo, como acabo de mencionar, o el propio Aguad y su histórica y conocida relación con sectores vinculados a la dictadura militar, donde también se cometieron formas de ataque y de violencia hacia las mujeres, ataques particulares, ataques sexuales, que eran una forma específica de tortura hacia las mujeres, que se rebelaban ante los estereotipos justamente machistas y decidían no solo otra forma distinta de ser madres, y la apropiación de bebés fue una forma de castigar a esas mujeres que decidían otra forma de ser madres y decidían militar para transformar el sistema capitalista. Entonces, cuando hablamos de violencia machista y hablamos de violencia de género, que está direccionada no solamente hacia las mujeres, sino también hacia todos los sectores oprimidos, y acá hay muchos sectores que tienen alianzas férreas con la Iglesia Católica, que fue la principal enemiga del matrimonio igualitario, razón por la cual homosexuales y lesbianas son atacados, golpeados y violentados, y tenemos el caso de Natalia Pepa Gaitán, que no es reconocido, no es nombrado, pero sí también fue un femicidio por su condición de mujer y por su condición de lesbiana, o cuando se desatiende y todavía no se ha discutido y no se ha presentado, y acá el Frente de Izquierda presentó un proyecto de ley para que rigiera un cupo laboral garantizado por el Estado para las personas trans que tienen una expectativa de vida de 35 años, la mayoría son compañeras, son mujeres trans que se dedican en un 95% a la prostitución porque no tienen otra forma de sobrevivir. También estamos hablando de violencia machista. Me extraño no haber escuchado que el aborto clandestino, que se cobra la vida de 300 mujeres al año en nuestro país por las consecuencias de esa clandestinidad, también es una forma del femicidio. Son casi la misma cantidad de mujeres muertas, sobre todo pobres, sobre todo trabajadoras, por las consecuencias de los abortos clandestinos. 277 víctimas se cobró el femicidio producto de la violencia de parejas o exparejas en el 2014, 295 en el 2013. Es casi la misma cifra que la de las muertas por abortos clandestinos.
Eso también es un femicidio silencioso, es un femicidio encubierto y hay una responsabilidad estatal, hay una responsabilidad gubernamental. En todos los órdenes, en nuestra provincia está prohibido el aborto no punible. Y frente a eso hay que también ser claros y decir que es violencia machista. Violencia machista es cuando nuestras compañeras y las mujeres estamos en las peores condiciones, como también se mencionó. Y hay que decir claramente, una vez más, que el Estado es uno de los principales precarizadores de la fuerza laboral de las mujeres. Es en el Estado en donde están la mayoría de las compañeras que trabajan, por ejemplo, en los servicios de limpieza, en las escuelas, en los hospitales, en esta misma legislatura. Cada vez que veo a una compañera de la tercerizada de la limpieza, que no es casual que sean mujeres trabajando en condiciones precarias, pienso que eso es violencia económica y es una violencia ejercida desde el Estado y desde las patronales hacia las mujeres. Ni hablar de la otra forma de violencia que contempla esa ley a la que no sé cuál es el prurito para no adherir en esta sesión, que es la ley 26.485, que plantea el problema de la violencia sexual. La violencia sexual, no solo de la prostitución, que es una situación obligada por la pobreza y la miseria a la que son arrojadas cientos de miles de mujeres, sino la violencia sexual de las redes de trata, donde las mujeres somos desaparecidas y donde hay 600 mujeres desaparecidas en este país y en esta provincia por las redes de trata, que como es sabido, es bajo complicidad policial de funcionarios políticos y de la propia justicia. Entonces, no podemos ser hipócritas y hoy salir a marchar sin reconocer que las formas de la violencia son múltiples, que son todas estas y que hay que ir responsables. Entonces, a buena hora que se cree esta comisión, hagámonos cargo, discutamos ya y de manera urgente. No tenemos tiempo para discutir todas estas leyes, porque cada 30 horas es una mujer asesinada. Es decir, ya sabemos que mañana va a haber otro caso, aunque no salga en los diarios, aunque no cobre relevancia. Una menos de nosotras va a estar acá, producto de toda esta violencia, producto de los abortos clandestinos, producto de la violencia machista que se ejerce y que acabo de describir. Entonces no tenemos tiempo, no podemos dilatar, no podemos esperar ni 9, ni 1, ni 3 meses más. Tenemos que discutir medidas urgentes para sacar de la situación de violencia ya a esas mujeres, crear refugios, crear planes de viviendas que son inmediatos, que pueden surgir de expropiar y de recuperar las viviendas ociosas que el propio Estado nacional y provincial le cedió, por ejemplo, a una institución que está en contra de los derechos de las mujeres como es la Iglesia Católica. Recuperemos todos esos edificios para poner refugios ya. Destinemos dinero para subsidios que salga de un impuesto progresivo a las grandes fortunas, a los grandes emprendimientos inmobiliarios, a los grandes ganadores de esta provincia. Tiene que ser ya, tiene que ser urgente. Destinemos licencias para las mujeres que son víctimas, licencias que reconozcan la violencia machista, no licencias psiquiátricas. Las docentes no queremos sacar licencias psiquiátricas, porque trabajamos en miles de trabajos, porque vamos de un lugar para otro, porque además está la violencia en el hogar, porque nos hacemos cargo de las tareas domésticas, que es otra forma de la violencia, y eso está naturalizado. No queremos licencias psiquiátricas que después son utilizadas en la justicia, que falla también de manera patriarcal contra nuestros derechos y en la disputa de los machistas, de los hombres machistas por los hijos, que son las víctimas colaterales de una violencia también estructural en esta sociedad. Necesitamos subsidios urgentes, necesitamos esas licencias por violencia machista, necesitamos que nuestras estudiantes tengan pases escolares y licencias también específicas, porque ellas también son víctimas de la violencia y abandonan la escuela en muchos de los casos. Necesitamos que la educación sexual integral se aplique ya en todas las escuelas. No puede quedar en manos
de las instituciones que, según su ideario institucional, adapten y reformen y acomoden las leyes existentes de acuerdo a sus concepciones. ¿Por qué? Porque son las que dicen que los métodos anticonceptivos, por ejemplo, son abortivos, y después son nuestras estudiantes las que quedan embarazadas y las que recurren a los abortos clandestinos y las que mueren. Esas son nuestras alumnas. Entonces, por todo eso, desde ya que vamos a aprobar y vamos a acompañar la creación de esta comisión, pero creemos que hay que hacerse cargo de las responsabilidades políticas, tomar medidas urgentes. Hemos presentado un proyecto de ley que se va a tratar y se va a discutir también a nivel nacional, y creemos que esta comisión tiene que funcionar de manera inmediata, como sea también planteado, y con celeridad para tratar todo lo que necesitamos las mujeres, desde ya que escuchando a las principales involucradas, que son las propias mujeres, las organizaciones de mujeres que hace años que venimos peleando por nuestros derechos, y el conjunto de las organizaciones de derechos humanos que están realmente y que vienen desde hace años realmente involucradas con esta problemática. Muchas gracias. Señora legisladora. Legislador García Elorrio tiene la palabra.